Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de nuestro ciclo de coloquios de educación superior en Payep. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la participación de la destacada investigadora doctora Lorena Ortega. La doctora es socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctora en educación por la Universidad de Oxford, en el Reino Unido. Actualmente es profesora asistente e investigadora del Instituto Avanzado de Educación CIAE de la Universidad de Chile. Y nos presentará la ponencia de la escuela a la universidad, brechas, inclusión y trayectoria de estudiantes migrantes en Chile. La actividad está siendo transmitida en estos momentos en vivo a través del canal de YouTube de la Vicerrectoría Académica de nuestra universidad. Al término de la presentación contaremos con un espacio de diálogo y preguntas que permitirá profundizar en los temas abordados. La duración total de la actividad es de aproximadamente 1 hora. Sin más, entonces damos paso a la presentación de nuestra invitada. Buenas tardes, muchísimas gracias por su interés en esta temática. Gracias, Daniel, por todo el trabajo de organizar estos coloquios y a todo el equipo del Payep por la invitación. En esta sesión quizás fui un poco ambiciosa porque quise juntar distintos pedazos de evidencia de estudios que hemos desarrollado colaborativamente con un equipo y también de estudios que han realizado otros autores y colegas en el contexto chileno e internacional para dar una mirada un poco más amplia de las distintas barreras, ¿no es cierto?, y también oportunidades que se encuentran en las trayectorias educativas de los estudiantes migrantes en Chile, ¿ya? Espero poder cubrir todo y si no, también en la discusión podemos abordar puntos un poco más precisos, pero la idea es darles una mirada amplia del panorama y los puntos críticos en las trayectorias de estudiantes migrantes para su inclusión en el sistema educativo, ¿ya? La motivación de esta presentación tiene que ver con, como sabemos nosotros, la migración intrarregional principalmente y cómo ha ido modificando, transformando los sistemas educativos en Latinoamérica y en Chile en particular, ¿no es cierto? Sabemos que los estudiantes de origen migrante en Chile constituyen un grupo que ha ido creciendo en el tiempo en nuestro sistema en términos numéricos y también en términos de diversidad, ¿sí? Con estudiantes que provienen de distintos países y también estos flujos migratorios han ido cambiando en el tiempo, ¿sí? Así que este es un fenómeno sumamente dinámico y como vamos a ver, la evidencia también va cambiando, las brechas o los resultados que vamos monitoreando van cambiando en el tiempo porque el flujo migratorio en sí es altamente dinámico y diverso, ¿sí? A nivel internacional, se han identificado brechas importantes, diferencias sistemáticas en diversos resultados educativos entre los estudiantes de origen migrante y los estudiantes del país que los recibe, ¿sí? Originarios del país que los recibe. Esas brechas se pueden observar en el acceso formal al sistema educativo, se pueden observar también en diferencias en los rendimientos académicos o logros de aprendizaje, y también en otro tipo de variables o dimensiones que tienen que ver con el desarrollo socioemocional, la integración social, el sentido de pertenencia de los estudiantes migrantes, y se ha constatado que en varios de estos resultados hay una brecha en desmedro de los estudiantes de origen migrante, aunque esta puede variar bastante, ¿no es cierto?, entre países de acogida. De hecho, cuando nosotros comparamos los sistemas educativos, esta puede ser una variable interesante de usar para comparar la equidad de nuestros sistemas educativos, ¿sí? Y también hay diferencias dentro de los grupos migrantes en cómo, de alguna manera, logran sortear la trayectoria educativa, cómo se les incluye o se les excluye. Entonces hay bastante diversidad. Y cuando hablamos de grupos migrantes, como vamos a ver, es súper importante desempacar, tratar de entender lo que pasa con los grupos de la manera más desagregada posible, ¿sí? Y por eso mismo vamos a partir con algunas definiciones claves. Yo creo que es importante entender primero cómo desde la investigación se ha definido el grupo de estudiantes de origen migrante, porque eso tiene muchas implicancias para los resultados que vamos a observar. Y después les voy a tratar de hacer un panorama respecto de la participación
y los cambios en la participación y en las brechas en logros de aprendizaje de los estudiantes migrantes a nivel latinoamericano y en Chile en particular. Después vamos a movernos un poco más desde lo macro a algunas dinámicas más micro, que tienen que ver con la evidencia respecto de la integración social de los estudiantes migrantes con sus pares y también la integración o la inclusión educativa en términos de la relación y las interacciones con los docentes, ¿ya? Y finalmente, quizás algo que les interesa a ustedes sobremanera, cómo son las transiciones a la educación superior de los estudiantes migrantes y si difieren, de qué manera, respecto de los estudiantes chilenos, ¿sí? El primer punto son en realidad varias preguntas, ¿ya? Y tienen que ver con cómo vamos a definir a este grupo de estudiantes que queremos estudiar o que queremos enfocarnos, ¿no es cierto? Podemos hablar de estudiantes extranjeros y muchas veces se hace eso en la literatura, pero ahí estamos hablando de una categoría de estatus normativo, legal generalmente, ¿no es cierto?, que en el caso chileno tiene que ver con los registros de el registro civil, ¿no es cierto?, y el ministerio recoge esos datos y nos entrega ciertos indicadores respecto de si un estudiante es chileno, nacionalizado o extranjero. Pero esa es una definición un tanto acotada, porque generalmente se condice con la definición de estudiantes de primera generación migrante, ¿sí? Que son los estudiantes que no nacieron en Chile, y en la literatura también se releva la importancia de estudiar qué pasa con los estudiantes de segunda generación migrante, ¿ya? Que son estudiantes que sí nacieron en el país y que por lo tanto en el caso chileno serían chilenos como estatus, ¿no es cierto?, de acuerdo al registro civil, pero tienen al menos uno de sus padres que nacieron fuera de Chile, ¿ya? Y ahí la literatura difiere respecto de si nos interesa identificarlos como que los dos padres nacieron fuera de Chile, solo uno, solo la madre, solo el padre con el que vive, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero es importante entender que esos matices van a cambiar los resultados que vamos a estar mirando. Por otra parte, la idea es tratar de desagregar lo más posible. Ojalá si pudiésemos siempre entender el fenómeno en términos de los países de origen, en términos de la historia migratoria y el flujo de esos países respecto de si es una migración forzada por crisis políticas o económicas o es una migración que tiene otras motivaciones, ¿ya? Y eso también va a influir, por supuesto, en la situación de las familias migrantes y de los estudiantes. Otra variable clave es los años desde que el estudiante llegó al país, ¿ya? Y como vamos a ver más adelante, eso determina también varios resultados educativos y decisiones vocacionales. Y por último, también podemos estar interesados, y yo creo que es clave en el contexto latinoamericano, mirar combinaciones de categorías sociales que de alguna manera potencian ciertas desigualdades, como la intersección género y origen migrante, ¿ya? Vamos a ver que en algunas situaciones las niñas de origen migrante están en una situación particularmente desaventajada respecto de sus pares, ¿sí? Y luego, ¿qué resultados o qué procesos educativos queremos comparar, ¿sí? También, ¿en qué etapa de la trayectoria educativa? Varían mucho las brechas si es que miramos educación primaria que si miramos educación secundaria o educación superior, ¿ya? También en qué año o momento histórico, porque como les decía, en contextos de flujos migratorios dinámicos, como los que hemos tenido en Chile en el último tiempo, va a importar mucho el momento en el que estamos mirando los datos y los resultados que obtenemos en términos de brechas entre estudiantes migrantes y chilenos, ¿ya? Entonces partimos con un panorama de la participación y las brechas en logros de aprendizaje, primero un contexto regional y después con foco en Chile, ¿ya? Ahí. Ya. Como les decía, las definiciones importan mucho y por eso siempre en este cuadrito yo voy a poner un spoiler de cómo estamos mirando, cómo este estudio definió el origen migrante, ¿ya? En este caso, analizamos datos de PISA 2018 y 2022. PISA es la evaluación estandarizada de logros académicos, es una evaluación de gran escala que lidera la OCDE
Chile ha participado hace ya bastante tiempo y lo que mide son los logros de aprendizaje de los estudiantes de 15 años, ¿ya? Y lo que hicimos acá fue seleccionar a los países de la región latinoamericana que han participado de ese estudio en el último tiempo, en estas dos ocasiones de medición, 2018 y 2022, mirar, ¿no es cierto?, cuál es el porcentaje de estudiantes de 15 años, ¿no es cierto?, en los distintos sistemas educativos, ¿ya? Vemos que hay harta variación en términos de la presencia de estudiantes de origen migrante entre países, y en el caso de Chile está dentro de los países que tienen una proporción de estudiantes migrantes más alta, junto con Panamá, Argentina, Costa Rica, y además está dentro de los países que ha aumentado en la proporción de estudiantes migrantes entre estos 2 años, entre el 2018 y el 2022, ¿ya? Y si vemos las brechas de aprendizaje, acá en esta presentación, para reducir complejidad, me voy a centrar principalmente en los resultados en matemática, ¿ya? Pero de alguna manera están alineados con los resultados que podemos ver en lectura, en ciencias también. Y lo que vemos acá son las brechas en el rendimiento en matemáticas entre estudiantes de origen migrante y estudiantes chilenos, ¿ya? Sin origen migrante. Según país y también a nivel regional. La línea gris que está aquí al medio sería el punto en el que el rendimiento de los estudiantes de origen migrante no difiere estadísticamente respecto del rendimiento de los estudiantes chilenos, ¿ya? Y como vemos acá, cuando hay puntos rojos, significa que es una brecha, una diferencia estadísticamente significativa, ¿ya? Y entonces podemos ver que a nivel regional, en ambos años, en el 2018 y en el 2022, se observa una brecha en desmedro de los estudiantes de origen migrante en el rendimiento en matemáticas, ¿ya? En esta prueba que se aplica a los estudiantes de 15 años. Y en el caso de Chile, en el 2018 no se veía tan clara esa brecha, no había una diferencia sistemática, significativa, pero en el 2022 sí, ¿ya? Y en varios países de la región también hay una brecha en desmedro de los estudiantes de origen migrante, pero lo interesante es que hay variación, ¿no es cierto? Hay variación en el tiempo y hay variación entre sistemas educativos. Y eso es esperanzador y relevante, porque quiere decir que estas brechas no son inevitables, ¿no es cierto? De hecho, dependen bastante de la acogida de la población migrante en los países de destino y también de los sistemas educativos, ¿ya? Y aquí estamos hablando todavía de estudiantes migrantes como los estudiantes de primera generación más los de segunda generación. Y estos son promedios, ¿no es cierto? Promedios de las brechas, pero pueden esconder diferencias importantes según el país de origen, ¿no es cierto? La generación, si son primera o segunda generación, los estudiantes, etc., ¿ya? Así que vamos a ir desempacando un poco estas diferencias. Aquí estamos combinando datos de ERCE, que también es una evaluación estandarizada de gran escala, pero que la lidera la UNESCO, y que evalúa a los estudiantes de varios países de la región latinoamericana y del Caribe en tercer grado y en sexto grado, ¿ya? Es una evaluación que está más alineada con los currículums de la región que la evaluación PISA que está ahí al final, ¿ya? Y podemos ver nuevamente que hay importante variación en términos de las brechas, ¿sí? En algunos países, como Uruguay, por ejemplo, se observa que en tercer grado y en sexto grado los estudiantes de origen migrante tienen un mejor desempeño en matemáticas que los estudiantes, digamos, nativos de ese país, ¿sí? Mientras que en este otro extremo tenemos a los países donde hay brechas significativas en desmedro de los estudiantes de origen migrante, ¿ya? Y en la región ocurre esto, ¿no es cierto?, para los distintos grados, tercer grado, sexto grado y también para PISA 2022. Chile, lamentablemente, no participó en el último ERCE, así que no tenemos esos datos, pero va a volver a participar en la próxima tanda que se está aplicando ahora, de hecho. Pero es interesante ver la gran variación que tenemos entre sistemas educativos y también variación dependiendo del grado o del nivel educativo que estamos mirando, ¿ya? No son brechas, digamos,
estables, sino que se van modificando y, como vamos a ver después, van incrementándose a lo largo de la trayectoria educativa de los estudiantes, ¿ya? ¿Cuáles son los factores asociados a estas brechas en rendimiento? ¿Ya? Esa es una pregunta que también podemos responder con este tipo de evaluaciones estandarizadas de gran escala, porque además de entregar información sobre el rendimiento de los estudiantes, lo más interesante es que nos entregan información sobre, a través de cuestionarios complementarios, de variables del mismo estudiante, de los padres, de los profesores, de los directivos, ¿ya? Y las tres grandes, digamos, explicaciones para las brechas educativas que observamos entre estudiantes migrantes y estudiantes no migrantes tienen que ver con la situación socioeconómica familiar, con el contexto escolar y la segregación educativa, ¿sí? Y también con las diferencias lingüísticas entre el hogar y la escuela. Esto a nivel internacional, son como los principales sospechosos que uno investiga, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando vemos el contexto latinoamericano y Chile en particular? Vemos que efectivamente, esta brecha que nosotros identificábamos en matemáticas PISA 2022, que era significativa y en desmedro de los estudiantes de origen migrante, desaparece, se va por completo, cuando controlamos por el nivel socioeconómico familiar y de la escuela, ¿sí? Y eso es súper importante porque quiere decir que las desigualdades que observamos en términos de resultados educativos tienen que ver con dinámicas estructurales y características, digamos, de cómo, cuáles son las estructuras de oportunidades, ¿no es cierto?, que tiene la población migrante en Chile, ¿ya? En términos de integración social, en términos de integración económica, ¿sí? Y claro, las personas entonces, las familias en situación de movilidad tienden a insertarse de manera más desaventajada en el mercado laboral, en mayor medida son estudiantes de menor nivel socioeconómico, y eso es lo que está explicando su menor rendimiento, ¿ya? En Chile y en varios otros países de la región, no en todos, porque vemos que una vez que controlamos por nivel socioeconómico familiar y nivel socioeconómico de la escuela, igual en algunos países hay harta brecha que se mantiene, ¿ya? En otras palabras, si comparamos a un estudiante chileno y a un estudiante de origen migrante, con el mismo nivel socioeconómico y en la misma escuela, no vamos a ver brechas significativas en su rendimiento, ¿ya? Ahí sí. Y ahora vamos a hacer el foco en Chile, ¿ya? Y vamos a ver cómo ha cambiado la participación, ¿no es cierto?, la presencia de estudiantes migrantes en las escuelas chilenas desde el 2016 al 2024, de acuerdo a los datos administrativos del Ministerio de Educación, vemos que el porcentaje de estudiantes migrantes, perdón, aquí extranjeros, ¿ya? Cambiamos la definición, extranjeros, pasó de 1,7% a 7,7%, ¿ya? O sea, se más que cuadriplicó en este periodo de tiempo. Y también sabemos, como les voy a mostrar a continuación, que esta matrícula está altamente concentrada en algunas regiones, ¿ya? Aquí podemos ver que es particularmente alta en términos porcentuales en las regiones del norte de Chile, Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, y luego la región metropolitana, y en términos absolutos, digamos, de magnitud, obviamente en la región metropolitana hay más número de estudiantes migrantes, ¿no es cierto? Entonces, está altamente concentrada en ciertas regiones y dentro de las regiones también en ciertas comunas urbanas, ¿sí? Y por otra parte también sabemos que está más concentrada en establecimientos de dependencia pública, ¿ya? SLEPs y establecimientos municipales, ¿ya? Y acá podemos ver, de hecho, cómo ha ido creciendo o modificándose la matrícula de estudiantes extranjeros entre el 2018 y el 2024, cómo ha ido creciendo en los establecimientos municipales, cómo ha ido creciendo también en los SLEPs, ¿no? En los establecimientos dependientes de SLEPs, mientras que en los particular pagados, además de que es más baja en términos porcentuales y en términos de magnitud absoluta, se ha mantenido más estable, ¿ya? En los particulares subvencionados también ha ido aumentando en términos de magnitud total, pero
los estudiantes de origen migrante o extranjeros tienden a estar sobre representados en la educación pública, ¿ya? Respecto de los estudiantes chilenos. Y acá también hay un dato súper interesante que yo no me había percatado hasta hace poco, y que gracias a un reporte del Ministerio de Educación, del Centro de Estudios del Mineduc, pude encontrar, y que tiene que ver con la mayor participación en términos porcentuales de los estudiantes extranjeros hombres, ¿no es cierto?, que de las estudiantes extranjeras mujeres, ¿ya? Es una sobrerepresentación de los hombres extranjeros en el sistema educativo que no se explica o que no tiene paralelo, digamos, con la composición de género o de sexo que tienen en la población migrante en Chile, ¿ya? Entonces eso nos está arrojando una señal importante respecto de que hay niñas de origen migrante que no están participando del sistema educativo formal, ¿sí? Y eso se ha mantenido o se ha incrementado incluso en el tiempo, ¿ya? Uno podría pensar, quizás es porque los hombres migran más que las mujeres, pero no, es aún más acentuado, más pronunciada esa brecha en el sistema escolar respecto de que lo es entre los adultos, si se quiere, migrantes en Chile, ¿ya? Entonces, algo está pasando con las niñas y su participación en la escuela, las niñas migrantes, ¿sí? Y acá otro dato interesante, antes de mirar los resultados en términos de rendimiento académico, podemos ver también la incidencia de la deserción en los estudiantes y cómo ha ido cambiando o no, ¿no es cierto?, entre el 2018 y el 2023. Deserción acá se entiende como un estudiante que estaba matriculado en un año determinado y al año siguiente ya desapareció del sistema educativo, ¿ya? No es que se cambió de escuela, no es que se fue a otra región, sino que desaparece por completo del sistema educativo, y no es porque se gradúa en cuarto medio, sino que porque en los años anteriores, ¿sí? Y lo que vemos acá, nuevamente, es importantes diferencias en la incidencia de la deserción entre estudiantes chilenos y extranjeros. Los extranjeros son esta línea roja, ¿no es cierto?, y que tiende a tener alrededor de entre un 10 y un 11% del último año que tenemos registro, un 11% de deserción del sistema, lo cual es sumamente alto, ¿sí? Si lo comparamos con los estudiantes no extranjeros, ¿no es cierto?, que tienen una incidencia de deserción de alrededor de 1, ¿sí? Entonces estamos viendo también que los estudiantes extranjeros presentan trayectorias educacionales más interrumpidas, ¿ya? Que es otro aspecto relevante a considerar en términos de, digamos, de justicia educativa. Ya. Y ahora hacemos el switch de estatus extranjero a origen migrante en términos de primera y segunda generación por separado, ¿ya? Que es súper importante, como vamos a ver, esa distinción. Vemos que en Chile hay una tendencia histórica de crecimiento desde el 2017 al 2023, lo que tenemos acá disponible con datos del CIMSE. Ambos grupos han ido creciendo en su participación en estos años y también es particularmente, o sea, es levemente mayor, ¿no es cierto?, la presencia o el porcentual de los estudiantes migrantes en primaria respecto de, o sea, en básica respecto de media, ¿sí? Y la tendencia de crecimiento también es más acelerada en el caso de los estudiantes que son primera generación migrante, ¿ya? Ha sido más rápido ese incremento porcentual de los estudiantes de primera generación migrante, que como mencionábamos al comienzo, son los estudiantes que no nacieron en Chile, sino que llegaron, ¿ya? Y bueno, los países de origen más frecuentes son actualmente Venezuela, Bolivia, Colombia, Perú, Haití y Ecuador, ¿ya? Esto también se ha ido modificando en el tiempo, pero esa es más o menos la, digamos, en orden, el desagregado de países de origen, ¿ya? Ahí. Y ahora ya podemos ver con mayor nivel de detalle qué está pasando en términos de las brechas de rendimiento, ¿ya? Acá tenemos datos CIMSE desde el 2017 al 2023, o sea, tenemos esa mirada longitudinal, si se quiere, esa mirada histórica,
Y también tenemos distintos grados, ¿ya? Tenemos cuarto básico, sexto básico, octavo básico y segundo medio, ¿ya? Los puntos azules son los estudiantes migrantes de primera generación. Los puntos verdes son los estudiantes migrantes de segunda generación. Y los puntos rojos son los estudiantes nativos o no migrantes, ¿ya? Chilenos. Y lo que vemos acá es que cuando desagregamos, cuando abrimos este grupo de estudiantes de origen migrante y distinguimos entre primera y segunda generación, las diferencias son muy importantes, ¿sí? Los estudiantes de segunda generación tienden a tener puntajes, rendimientos significativamente mayores que los otros dos grupos, que los estudiantes chilenos y los estudiantes migrantes de primera generación. Y los estudiantes de primera generación migrante, que son el punto azul, sistemáticamente un rendimiento más bajo, ¿ya? Y en todos los niveles, y de hecho se ha ido ensanchando en el tiempo, en términos históricos, y se va ensanchando también en el tiempo en términos del grado o el nivel educativo que vamos mirando, ¿ya? Entonces es clave desagregar, ¿sí? Para entender un poco más los patrones. Además que el grupo de primera generación migrante, como vimos hace un rato, es el más numeroso actualmente, ¿ya? Entonces es particularmente preocupante esa brecha negativa, ¿ya? Y eso pasa en matemáticas, como lo muestro acá, pero también pasa en lectura y de acuerdo a otras evaluaciones internacionales, en ciencias también, ¿ya? Ahora, nuevamente, para hacer el punto de lo importante que es comparar a estudiantes o tratar de desagregar, entender a qué se debe esta brecha, cuando comparamos el rendimiento y las diferencias en rendimiento entre los dos grupos de estudiantes de origen migrante y los chilenos, que sería el logro que está acá en 0, sería el rendimiento de los estudiantes chilenos, vemos que una vez que controlamos estadísticamente por variables que tienen que ver con las características de los estudiantes y de las escuelas en las que se insertan, la brecha se revierte completamente en el caso de los estudiantes de primera generación, ¿ya? Como vemos acá, ambos grupos, cuando comparamos estudiantes con el mismo nivel socioeconómico y en la misma escuela, ambos grupos les va significativamente mejor que a los estudiantes chilenos, ¿ya? Entonces, nuevamente, hay barreras estructurales que tienen que ver con la segregación socioeconómica de nuestro sistema educativo, ¿ya? También podemos ver que, dado lo contextual de las brechas, es bastante como claro, ¿no es cierto?, que las vamos a encontrar en cierto tipo de establecimiento y no en otros, ¿ya? Las brechas, de hecho, en los particulares pagados son inexistentes o suelen ser a favor de los estudiantes de origen migrante. Pero las brechas se acentúan y, sobre todo, la desventaja de los estudiantes de primera generación se acentúa en los contextos públicos y particulares subvencionados, ¿ya? Y luego también es clave el contexto territorial, ¿ya? Porque esas brechas, esos promedios de las brechas que vimos, si las desagregamos a nivel de región, vamos a ver muy claras diferencias, ¿ya? Hay un patrón territorial de desigualdad que es persistente. Acá lo separé por macrozonas para no hacer el desglose por región, porque básicamente podemos ver que estas brechas en desmedro de los estudiantes de primera generación migrante son particularmente fuertes en las regiones las regiones norte, ¿ya? De la macrozona norte, que es lo que vemos acá, ¿sí? El punto azul, que son los estudiantes de primera generación, tienden a tener un puntaje significativamente menor que los otros grupos en estas regiones del norte. Y también pasa en la zona austral, que tienen un número y un porcentaje menor de estudiantes de origen migrante, pero también vemos que hay brechas más acentuadas en desmedro de los estudiantes que son primera generación migrante, ¿ya? En otras regiones o en otras zonas, ¿no es cierto?, no es tan clara esa diferencia. Por ejemplo, acá, en la macrozona sur, ambos grupos tienden a tener puntajes mayores o iguales a los estudiantes chilenos, ¿ya? Entonces hay un componente territorial que también es clave,
Y ahora pasamos de estas miradas como más macro, de los patrones y las tendencias en las brechas nativo-migrantes, le llamamos, a tratar de entender las dinámicas más micro, o cómo se están insertando los estudiantes migrantes en el sistema educativo chileno. Me quedan 5 minutos y tengo muchas cosas que decir, así que voy a tratar de resumir, ¿ya? Segregación étnica y racial en las relaciones entre pares, ¿ya? Este es un fenómeno que se ha estudiado bastante desde la sociología. Acá a mí me interesa harto el tema del análisis de redes sociales, y acá hay un estudio muy relevante en Estados Unidos respecto de cómo las relaciones de amistad entre estudiantes de un mismo colegio eran altamente segregadas según la raza en este caso, ¿ya? Teníamos estudiantes, bueno, ellos tenían estudiantes de origen caucásico, europeo, ¿no es cierto?, estudiantes afroamericanos y estudiantes de origen latino, y eso está representado en los colores. Las líneas son las nominaciones de amistad que hacían los estudiantes con sus compañeros, y también estaba como el grado, si era séptimo o octavo, ¿sí? Una cosa así como... Entonces vemos que el grado importa, pero importa muchísimo la etnia o la raza en las relaciones de amistad y también de trabajo académico, ¿ya? Entre pares. Y eso es lo que se denomina homofilia étnica, que es esta tendencia a elegir amigos o relacionarse con gente parecida a uno, que existe en distintas dinámicas sociales, no solamente en la escuela, y que existe en términos de distintas características, no solamente el origen migrante, pero es clave, ¿ya? Porque eso determina la integración social de los estudiantes. Y en el caso chileno hay poca investigación respecto a este fenómeno, pero hay algo de evidencia que nos señala que efectivamente la inclusión educativa va más allá del acceso o que los estudiantes compartan una misma sala, ¿no es cierto?, y tiene que ver con las dinámicas y las relaciones entre pares y las interacciones, ¿sí? O sea, la mera convivencia no elimina la existencia de discriminación en la cotidianidad escolar, ¿ya? Hay hartos estudios cualitativos respecto de la discriminación, los prejuicios y la exclusión que enfrentan los estudiantes de origen migrante en sus comunidades escolares. Y hay un estudio de redes que se realizó en 2018, ¿no es cierto?, y que mostraba que efectivamente algunos estudiantes inmigrantes son ignorados por sus pares en mayor medida que sus compañeros no migrantes, ¿ya? Pero que esto difiere también en función de cuál es el porcentaje de estudiantes migrantes que hay en las distintas aulas, en los distintos cursos, el país de origen y el género, ¿ya? Y voy a saltarme un poquito esto para hablarles del rol de los docentes, ¿ya? Hay una encuesta internacional que se llama TALIS, ¿no es cierto?, que encuesta a los docentes, una muestra representativa de docentes en distintos países del mundo, y les hace preguntas respecto de sus prácticas, de sus creencias, de sus oportunidades de desarrollo profesional, de las necesidades de desarrollo profesional que ellos detectan. Y en el caso chileno, una de las principales, esto fue el 2018, una de las principales necesidades de desarrollo profesional que los docentes chilenos reportaban era desarrollo para trabajar en aulas multiculturales o diversas, ¿ya? Es un área que los docentes sentían que no se sentían preparados, ¿no es cierto? Y además, cuando les preguntaban cuáles son las temáticas en las que tú tienes más acceso a desarrollo profesional, esta era de las más bajas, ¿sí? O sea, no hay mucha oportunidad tampoco, o no había mucha oportunidad tampoco para formarse en el trabajo en aulas diversas, ¿ya? Multiculturales o diversas en términos lingüísticos, etc. Y por otro lado tenemos un estudio en el que con unas colegas empezamos a mirar cómo se están insertando los docentes de origen migrante en el sistema escolar chileno. Porque también hay un argumento para decir que los estudiantes de origen migrante se pueden ver beneficiados por estar en aulas con profesores de origen migrante, ¿sí? Puede haber ahí una validación, un modelo de rol, una interacción distinta y significativa. Y encontramos que todavía es muy baja esa integración de los educadores de origen migrante en Chile. Está muy segmentada y principalmente se da en los particulares subvencionados y privados, y que es justamente donde no están los estudiantes migrantes, ¿sí? Entonces las oportunidades de encontrarse entre estudiantes y profesores migrantes son muy bajas, ¿ya? Luego nos quisimos meter a
un poco a las interacciones que ocurren en el aula, ¿ya? Que para la gente que investiga, para muchos de ustedes no porque son profesores, pero para mucha gente que investiga se le llama la caja negra, porque sabemos que ahí pasa todo, ahí está como el core del asunto, pero es muy difícil de investigar porque son contextos altamente complejos, ¿ya? Pero teníamos esta como hipótesis, ¿no es cierto?, basada en la teoría sobre el efecto Pigmalión o la profecía autocumplida, de que podría ser, y en otros contextos se ha demostrado que algunos docentes tienen expectativas diferenciadas y sesgos hacia algunos grupos de estudiantes de origen migrante, y que esas expectativas diferenciadas o creencias estereotípicas de alguna manera comunican a los estudiantes en las prácticas de aula, en las interacciones, y terminan afectando su autoconcepto y su rendimiento, ¿ya? Ese es el ciclo que se denomina efecto Pigmalión o profecía autocumplida. Y quisimos ir a ver, en el contexto chileno, quisimos ir a ver qué estaba pasando, ¿ya? Para eso en este estudio hicimos un análisis de aulas de matemáticas, ¿no es cierto?, que fuimos a ver con alta proporción de estudiantes migrantes, generalmente en la región metropolitana. Estos eran establecimientos municipales y de séptimo básico, ¿ya? Entonces grabamos clases de matemáticas regulares y generamos un protocolo de observación sistemática de aula para entender y codificar cada una de las interacciones que el profesor tenía con cada uno de sus estudiantes, y después ver si es que habían diferencias sistemáticas entre las interacciones que se llevaban a cabo en el aula con estudiantes según su país de origen, ¿ya? ¿Y qué encontramos? Aquí también redes, nuevamente, porque me interesan particularmente las redes. Cada una de estas es una clase de matemáticas, ¿ya? El punto que está al medio es el profesor o profesora de matemáticas, ¿ya? Y los puntos que están alrededor son estudiantes, y las líneas y la cercanía al punto central indican la cantidad de interacciones que tuvo el profesor con el estudiante, ¿ya? Como vemos, hay patrones súper distintos de interacción general, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, es una clase donde todos estos estudiantes que están aquí como en la periferia nunca interactuaron con el profesor, ¿ya? No hubo conversación de ningún tipo. Versus otros patrones donde hay mucha interacción, acá muy poquita, acá mucha, ¿sí? Entonces hay harta variación entre aulas, pero lo que encontramos en promedio es que el país de origen del estudiante predice significativamente la frecuencia de interacciones con el docente, ¿ya? Por ejemplo, en particular los estudiantes de origen peruano eran consistentemente más periféricos en las redes de interacción docente-estudiante que sus compañeros no migrantes, en todos los tipos de interacción analizadas, porque miramos interacciones de manejo de la conducta, pedagógica, de instrucciones, interacciones sociales, y en todas ellas los estudiantes de origen peruano estaban más invisibilizados, ¿ya? Pero también había importante variación a nivel de aula, en la medida en que se incluía o no a los estudiantes de origen migrante. Y esa variación se explicaba en parte por una escala que teníamos, que eran las actitudes hacia la diversidad que tenían los profesores, ¿ya? ¿En qué sentido? En que los docentes con actitudes más negativas hacia la diversidad en el aula interactuaban menos frecuentemente con los estudiantes de origen migrante en interacciones de tipo pedagógica, ¿ya? Entonces, nos da cierta intuición respecto de esta asociación entre las creencias o las expectativas y las prácticas de aula. Y luego, en otro estudio que también refiere a los docentes, pero que tiene que ver más bien con el sesgo que potencialmente podrían tener los docentes en la evaluación de sus estudiantes, este es un estudio que estamos ahora terminando, y que es bien interesante porque ocupa una metodología que es bien como simple, pero a la vez elegante, porque lo que hace es ver la distribución de los puntajes, en este caso del CIMSE, cuarto básico matemáticos, que podemos decir que son puntajes ciegos, ¿ya? Porque los corrige generalmente está automatizado ese proceso, o lo corrige en las preguntas abiertas un evaluador que no conoce al estudiante, ni conoce nada de sus características. Versus los
los promedios de notas que le ponen los profesores en matemáticas, cuarto básico, a los estudiantes. Y si comparamos ambas y hacemos algunos ajustes estadísticos, vamos a poder determinar si es que los docentes tienden a sobreestimar o a subestimar el desempeño de algunos grupos de estudiantes, ¿ya? Y lo que encontramos fue bien interesante, que los docentes en Chile de este año, ¿no es cierto?, para esta prueba, tenían en general un sesgo positivo hacia los estudiantes de primera generación, ¿ya? Tendían a poner mejores notas a los estudiantes de primera generación, si es que estamos comparando a estudiantes del mismo rendimiento en CIMSE, con las mismas características sociodemográficas, ¿no es cierto? Había como una especie de favoritismo o una mejor evaluación de los estudiantes de primera generación. Y en términos de segunda generación no vimos ninguna diferencia respecto de la evaluación esperada en términos de notas del docente respecto del desempeño en matemáticas CIMSE, ¿ya? Entonces, este es interesante porque en otros contextos sí se ha encontrado que hay un sesgo en la evaluación por parte de los docentes, pero en Chile no la hay, y de hecho si la hay es en favor de los estudiantes de primera generación migrante, lo cual es bien interesante. Finalmente, quizás esta es la parte que estaban esperando, las transiciones a la educación superior, ¿ya? Que es un aspecto tanto o más importante que el rendimiento. Y acá este es un estudio de otros colegas que estuvieron analizando las transiciones, ¿no es cierto?, en Chile, y encontraron que los estudiantes chilenos tienen mayores probabilidades de completar todas las transiciones educativas que se mencionan acá. Se gradúan más que los estudiantes de origen migrante, se inscriben más en las pruebas de acceso a la educación superior, tienen mejores puntajes en esas pruebas y se matriculan más en la universidad, ¿ya? En lo único en lo que difieren en términos de algo que esté a favor de los estudiantes de origen migrante es que se matriculan relativamente más en la educación técnica superior, en comparación a los estudiantes chilenos que se matriculan más en universidades, ¿ya? La edad en la que llegó el estudiante al sistema chileno es clave. Los migrantes que ingresan antes de los 10 años al sistema educativo tienen trayectorias muy similares a las de los estudiantes chilenos, ¿ya? Y como les decía, al parecer los estudiantes migrantes se inclinan más por la educación técnica profesional que por la universitaria, ¿ya? Aun cuando tengan el mismo rendimiento escolar y el mismo rendimiento en las pruebas de selección. Y esto es clave porque puede generar, o sea, está generando, ¿no es cierto?, estratificación horizontal, es decir, sistemáticamente los estudiantes de origen migrante van más a la educación superior técnica profesional y los estudiantes chilenos más a la universitaria. Y esto puede tener efectos, ¿no es cierto?, en las oportunidades de empleo y de ingresos futuros y de inserción e inclusión económica y laboral, ¿sí? Así que es un aspecto súper importante que recién se está empezando a investigar. Y este es un estudio que también con unos colegas estamos desarrollando, ya casi terminando, donde vimos esto mismo, digamos, pero con datos más actualizados y con mayor cantidad de cohortes, y lo que encontramos fue que los jóvenes migrantes egresados de la enseñanza media en Chile tienen en promedio un 26% menos de probabilidad de matricularse en la educación superior en comparación a sus pares chilenos. Eso es mucho. Y aquí estamos hablando de la educación superior en su conjunto, pero cuando desagregamos nuevamente por tipo de institución de educación superior, vemos que la diferencia está en que los estudiantes de origen migrante tienen un menor acceso o se matriculan menos en universidades del CRUCH, particularmente, a igual rendimiento, a igual todo, y tienen una presencia sustantivamente y significativamente mayor en institutos profesionales, ¿ya? Y eso nos dio para preguntarnos respecto de cuáles son las explicaciones para esto, ¿sí? Hay varias, no hay una, y todavía en realidad no las hemos podido probar, así que sería fantástico que ustedes también me pudieran dar sus impresiones respecto de qué es lo que está ocurriendo. Les cuento algunas que nosotros teníamos como en mente. Una tiene que ver con la posibilidad de inscribirse y de dar la prueba de selección universitaria, que hasta hace poco era como menos clara para los estudiantes que tenían IPE, ¿sí? que tenían el RUT provisorio.
Otra puede tener que ver con los costos de oportunidad, ¿sí? Y las decisiones vocacionales más estratégicas que podrían estar teniendo los estudiantes de origen migrante en el sentido de buscar estrategias que les permitan obtener recursos más rápidamente, ¿no es cierto? Carreras más cortas. Y otra puede tener también que ver con diferencias en términos de la información que tienen ellos y sus familias respecto del retorno o potencial retorno de la educación universitaria, ¿sí? Y en particular de la educación universitaria en ciertos tipos de instituciones que son más prestigiosas, más tradicionales y que quizás esa información no la manejan tanto como los chilenos, ¿ya? Pueden haber otras explicaciones y ahí las podemos conversar. Entonces, para ir cerrando, lo que encontramos son estas brechas en el logros de aprendizaje, ¿no es cierto?, que se van consolidando y ampliando a lo largo de la trayectoria educativa, especialmente en desmedro de los estudiantes que son primera generación migrante en Chile. Muy importante variación entre territorios y entre contextos socioeconómicos, ¿sí? Las brechas varían mucho en dirección y en magnitud, dependiendo de esto, del contexto. No encontramos evidencia de sesgos en la evaluación docente, lo cual es muy positivo, muy bueno. Y quiere decir entonces que lo que estamos viendo en términos de desigualdades tiene que ver con explicaciones estructurales de inserción, instalación o participación diferenciada de los estudiantes migrantes respecto a los chilenos, lo que no significa que eso sea más fácil de lidiar o más fácil de revertir. Pero sabemos que tiene que ver un poco más con eso, con el contexto. Y por último, transiciones desiguales a la educación superior, en términos de que estamos viendo que se está dando una segregación horizontal de las trayectorias educativas. Los estudiantes migrantes van en más medida a la educación técnica, los estudiantes chilenos más a la educación universitaria y universitaria tradicional, ¿sí? O altamente selectiva. Y eso puede tener consecuencias en términos de segregación también en el mundo laboral y en las ocupaciones a futuro, ¿ya? Y puede estar también, o podría influenciar la movilidad social de los estudiantes y de las familias migrantes, ¿ya? Finalmente, bueno, como algunas recomendaciones, como les decía al comienzo, es clave definir bien qué vamos a entender por estudiante migrante o extranjero, y en lo posible tratar de ser lo más específica respecto del nivel de desagregación de los datos, reconocer que hay mucha heterogeneidad y dinamismo en la población migrante, vemos diferencias, ¿no es cierto?, en sus trayectorias según la generación migrante, el país de origen, los territorios en los que se insertan y también cambios en el tiempo, ¿ya? Entonces, por eso cuando empezamos a meternos en este mundo encontrábamos que cada autor decía que habían brechas en distinta dirección, de distinta magnitud, y era, entre otras cosas, porque esto ha ido cambiando muy rápido, ¿ya? Y entonces esto también nos genera ciertas implicancias respecto de política, ¿no es cierto?, que tienen que ver con promover el aprendizaje y reducir las brechas en el tiempo, tienen que ver con promover la integración social de los estudiantes migrantes en sus contextos educativos, tiene que ver con fortalecer la formación docente, que ya vimos que hay una menor autoeficacia, una menor percepción de competencia respecto de enseñar en contextos diversos, pero por sobre todo, lo clave podría ser promover una estructura de oportunidades, de desarrollo y de integración social y económica de los grupos migrantes a nivel país, ¿ya? Societal. Y también pensar en acciones afirmativas que sí existen en otros contextos, como el brasileño, por ejemplo, donde hay cuotas y hay acciones afirmativas para el ingreso de estudiantes de determinados grupos étnicos, por ejemplo, a el sistema de educación superior, ¿ya? Además de pensar en las posibles barreras administrativas que podrían estar, digamos, desincentivando el ingreso a la educación superior por parte de los estudiantes de origen migrante. Y con eso termino. Podemos ver entonces que de la escuela a la universidad estas trayectorias de los estudiantes de origen migrante están atravesadas por desigualdades socioeconómicas y barreras institucionales que se traducen en brechas de aprendizaje crecientes y en distintas decisiones vocacionales. Y el desafío entonces es transformar el sistema educativo para que estas trayectorias logren equidad en términos de resultados y también promuevan la movilidad social ascendente de los grupos migrantes. ¿Sí?
Y ahí creo que termino. Muchas gracias. Me pasé harto del tiempo, pero ojalá podamos conversar y encantada de recibir sus preguntas y también comentarios. ¿Cómo ven ustedes este fenómeno en sus escuelas? Si es que están trabajando en escuelas. Así que el que quiera conversar puede levantar la mano, quizás con el micrófono, ¿no es cierto?, para que se escuche en la transmisión online. Ok, bueno, justamente damos paso entonces ahora a las preguntas y comentarios. De esta interesante, muy interesante presentación. Muchas gracias por la presentación. Yo creo que nosotros hemos estado viendo también este fenómeno cuando, sobre todo, van los profesores a los establecimientos. A mí me toca ya cuando llegan acá a la universidad e ingresan la dificultad que estamos encontrando es que finalmente a través del programa PAS se pueden ingresar a la universidad, pero lamentablemente si no tienen regularizada su situación migratoria no pueden acceder a los beneficios y eso se está volviendo un gran problema para nosotros, para el estudiantado también, porque finalmente, claro, estamos como política aportando en una parte, logramos que aparezcan estos puntitos en los gráficos, ingresan a la universidad, pero también sería bueno, creo, mirar qué pasa en la continuidad, porque claro, a lo mejor es un dato que está un poco sesgado en ese sentido, que el programa PASE, por ejemplo, permite que ingresen, pero en la permanencia en donde estamos teniendo problemas. Y justamente me llama la atención porque finalmente si tienen resuelta la situación migratoria y está todo bien, efectivamente tienen una persistencia en la educación superior muy alta también, cuando ese ya deja de ser un problema. Entonces, me llamaron mucha atención los datos en donde salía cómo se iban separando entre si eran primera generación, nativos o segunda generación. Así que muchas gracias porque también nos deja ahí espacio para ir pensando en estrategias de acompañamiento, de ver cómo vamos trabajando en las escuelas. Así que de verdad lo encontré muy interesante el tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Y no sé si tienen, o sea, tú diste algunas características, algunas cosas que ustedes han definido de qué podría ser, pero me llama mucho la atención esa diferencia entre el estudiante segunda generación y primera generación. No sé si tienen algo que les dé una pista de por qué ocurre esa diferencia tan grande. Claro. Y sobre lo primero, esa fue como nuestra principal intuición inicial, que era un tema de costos, ¿no es cierto?, de educación superior, pensando que los estudiantes de origen migrante o que no tenían resuelta no tenían su RUT, no podían acceder a gratuidad, por ejemplo. Pero estuvimos indagando un poco, quizás me estoy equivocada, pero creo que eso se ha ido resolviendo de a poco, y el acceso a beneficios podría ocurrir para estudiantes que no tienen el RUT. Ya. Para la gratuidad. Para la gratuidad tienen que tener definitiva o temporal, y en el caso de tener la temporal, tienen que haber cursado la enseñanza media completa en Chile. Ese es como el requisito para poder optar a la gratuidad. ¿Completa? Wow. Completa, sí. Sí, y ahora además hay un beneficio extra que es, porque antes un requisito para optar para postular al FUAS, que es el formulario para optar a los beneficios, era tener un registro social de hogares. Y el registro social de hogares solo lo podía solicitar un mayor de edad. Entonces, la mayoría de los estudiantes, cuando postulaban a la gratuidad, no eran mayores de edad, y si vivían con padre o familia irregular, digamos, claro, no tenían forma de solicitar los beneficios, y a partir de este año ya se permite que ellos puedan solicitar su registro social de hogares siendo menores de edad. Ya.
Entonces igual ahí se abre esa es súper posibilidad. reciente ese cambio, esos ajustes, y además la información respecto de esa posibilidad también yo creo que se demora en masificarse, ¿no es cierto? Entonces eso es clave y es una de las potenciales explicaciones para esa menor participación en la universidad y particularmente en las universidades del CRUCH. Y respecto a la segunda pregunta, dado que estas brechas se desaparecen, las brechas en desmedro de los estudiantes de primera generación desaparecen cuando controlamos por rendimiento previo, cuando controlamos por nivel socioeconómico de la familia y del contexto de la escuela. Eso quiere decir que entonces los grupos de primera generación en promedio que llegan a Chile llegan en una situación de como desmedros o desventajas socioeconómicas importantes. Y cuando comparamos a estudiantes chilenos y de origen migrante de la misma, digamos, del mismo nivel socioeconómico, vemos que a los estudiantes migrantes les va mejor, significativamente mejor que a los estudiantes chilenos. Y ahí hay hartas explicaciones como a nivel internacional. Una de ellas es como una teoría que se llama el optimismo migrante, ¿ya? Que quiere decir que las familias migrantes generalmente migran con altas expectativas respecto de movilidad social, ¿no es cierto?, proyectos respecto de lo que van a lograr sus hijos. Y por lo tanto tienen altas expectativas educacionales, ¿ya? Más altas expectativas que los chilenos, digamos, del mismo nivel socioeconómico. Y eso de alguna manera protege el rendimiento y protege las transiciones en algunos contextos de los estudiantes de origen migrante. Pero es algo que en Chile es tan fuerte la desventaja socioeconómica que no alcanza a revertir. Ese factor protector no alcanza a revertir las desigualdades. ¿Puedo hacer o hay otra pregunta? Ya, yo quería aprovechar de hacer una pregunta a propósito de lo que mencionabas tú como de la matrícula migrante en la educación básica y media, que es mayoritariamente masculina. Yo me recuerdo en el verano estuve revisando datos sobre la matrícula en la educación superior de la población migrante y ahí no es significativa, pero es mayor en el caso de las mujeres. Las mujeres migrantes ingresan más a la educación superior que los hombres y principalmente a las universidades. De la población migrante, quienes más ingresan a las universidades son mujeres. Ya. Entonces ahí quizá, ¿cómo visualizas tú esa diferencia? Porque en el fondo, porque podría ser medio ambiguo, ¿no? Que los hombres estudien más, sin embargo las mujeres ingresan más a la universidad. Claro. Quizá yo tengo mi teoría, pero saber qué piensas tú al respecto. Sí, quiero saber tu teoría, pero ese es el patrón que observamos en los estudiantes chilenos en general. Las mujeres tienen una mayor participación actualmente en la educación superior y particularmente en las universidades que los hombres, ¿ya? Y ese patrón ha ido, en Chile ya hace varios años que observamos ese patrón, ¿sí? Entonces lo que estás diciendo es que en el caso de los grupos migrantes, ese patrón es más parecido al patrón de los chilenos que lo que vemos en términos de la representación en el sistema escolar. Yo creo que eso puede tener que ver con esta difícil y compleja interacción entre las generaciones migrantes y cómo han ido cambiando los flujos migratorios. ¿Por qué? Porque las personas que ya están en situación de poder estudiar en educación superior son estudiantes generalmente segunda generación migrante, ¿no es cierto?, que ya llevan un buen tiempo en Chile y que provienen de países donde la migración de segunda generación, o sea, que la generación lleva más tiempo, ¿sí? Perú, Bolivia principalmente, mientras que los estudiantes que estamos viendo que no están yendo a la escuela, las niñas que no están yendo a la escuela, es más probable que sean primera generación migrante de otros países de origen y que provienen de un contexto socioeconómico distinto, ¿sí? Entonces es súper difícil como desentrañar cuál es la causa, porque probablemente es una mezcla de fenómenos que han ido cambiando en el tiempo. Sí. Pero eso, no sé cuál es tu teoría al respecto. Yo es que hice varias entrevistas a estudiantes migrantes de la universidad que son PASE y había un factor cultural que es súper importante, que tiene que ver con el sostenimiento de los hogares y de que quizás
responde también a un criterio de género y que puede ser desde esta estructura patriarcal de alguna forma que favorece a las mujeres, porque muchas veces los estudiantes, hombres, digamos, por estas estructuras familiares más machistas, digamos, salen al mercado laboral para ayudar a sostener los hogares. Claro. Sin embargo, las mujeres, ¿cierto?, de alguna forma tienen ese chance de poder seguir estudiando porque no tienen esta presión, digamos, tan fuerte o tan potente como la tienen en algunos casos los hombres. Claro. Entonces, bueno, fue alguna de las cositas que pude identificar en esta entrevista que me llamó la atención como ese factor género, estructura cultural patriarcal, digamos, que de alguna forma favoreciera en este aspecto en particular a las mujeres migrantes. Sí. Es súper interesante esa intersección que, como les decía, se está recién empezando como a abordar con el género. Y en otra línea de literatura que también trabajamos, que tiene que ver con la segregación horizontal de género en la educación superior, vemos que en Chile, ¿no es cierto?, hay mucha y persistente segregación en términos de que, como en otros países, las mujeres tienen una mayor probabilidad, a igual rendimiento, a igual prueba de selección, de ingresar a carreras que tienen que ver con educación, salud, ¿no es cierto?, áreas típicamente relacionadas con los cuidados, y los hombres más a carreras del área STEM, matemáticas, ciencias, tecnología, ingeniería, que además tienen mucho mejor retorno después en el mercado laboral, en términos de empleabilidad, de salarios, ¿no es cierto? Entonces sería interesante ver si ese fenómeno es igual en los estudiantes migrantes o se intensifica también, porque eso podría estar alineado un poco también con las expectativas que tú mencionabas que pueden tener que ver con roles tradicionales, ¿no es cierto?, que quizás son más preponderantes en ciertos grupos de origen migrante. Yo creo, personalmente pienso que se replica esa figura. Claro. Sí. Súper. Muchas Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿No? Bueno, muchísimas gracias. No sé si cerramos entonces. Sí, claro. Muchas gracias por el tiempo y por el interés en esta charla. Esta es una agenda de investigación que estamos empezando a desarrollar. Yo sé que falta mucho todavía para entender realmente lo que está pasando, pero es importante como saber que el dinamismo es clave y que esto nos va a poder ayudar también a entender dónde hay que poner el foco, en términos de dónde están las principales brechas y las principales desventajas que sabemos que no son iguales a lo largo del territorio nacional. Así que eso, muchísimas gracias por la invitación. Quería aprovechar, antes del cierre, de entregarte un pequeño reconocimiento de parte de todo el equipo de PAYEP. Me encanta, muchas gracias. Muchas gracias por tu excelente presentación. Y los dejamos a todos invitados entonces al próximo ciclo de inclusión en educación superior, como siempre, acá en la Universidad de Santiago. Muchas gracias. Creo que se apagaba de aquí.